Entonces aquí vamos. Iniciemos de Team Mari, Diego. Sí, sí. Solución. La estructura general de un texto argumentativo consiste con introducción, desarrollo y conclusión. La conclusión es la parte final del texto en el momento en donde será rematada la tesis central, ahora teniendo como la base a los argumentos desarrollados durante el texto. Listo, profe. Ok, gracias. Alison. Voy, profe, es que estoy buscando la tarea. ¿Cuál era ¿Internet? la tarea? No, profe, en las hojas del cuaderno. Ah, bueno. ¿Cuál era Era la la tarea. tarea? ¿Cuál era la tarea, muchachos? La estructura de consultar las estructuras de texto argumentativo. Correcto. Muy bien. Concordamos, Jordan. Esa era la tarea. Profe, creo que no tengo un taller. Profe, yo. Creo que Alison, ¿no carga la página? Oh, profe. Y yo nunca les escribo nombres. Bueno, dale F5, se actualiza la página. Profe. Bueno, entonces nos Ah, quedamos esperando. Ya, en profe. Word. Ok, listo. La hice en Word, clásica. Bien, dale Alison. La estructura general de un texto argumentativo consiste en introducción, desarrollo y conclusión. Ojo que cada orden debe ser respetado. Cada una de esas partes posee una función diferente dentro de la composición textual. La conclusión es la parte final del texto. Listo. ¿Eso es? Sí, profe. Bien. Yo casi lo mismo que Profe, yo. Espérame, Brian. Démosle la palabra a Jordan. Uno de arriba. Jordan. Ok, profe. Esto yo averigüé y me salió esto. Me pongo en la tercera página, profe, y me salió. Es la estructura general y básica de un texto argumentativo y puede ser considerado como el corazón del texto. Por eso normalmente cuenta con más de un párrafo, los cuales son más que un texto expositivo. Listo, correcto. Ahora sí, Brian. Sí, señor profe. Estructura de texto argumentativo. A Brian, Edward. Ya te llamo a ti. Estructura de texto argumentativo. Todo texto argumentativo por general se estructura de la siguiente forma. Introducción. Se enuncia este tema que se trata y la postura que se va a defender. Puede haber citas de personajes reconocidos por el público o narrar hechos relacionados para llamar la atención de los receptores y comprometerlos con la lectura. Tesis. Es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación. Consiste en expresar lo que se quiere demostrar en una afirmación que se pone en debate para ser aceptada o refutada. Rechazada puede ser explícita. Está escrita en el texto dice el orador, o la dice el orador, o implícita,
no está expresada, pero se le puede leer porque se la insinúa. Argumentación. Los argumentos conforman la serie de razones que el emisor presenta para convencer al receptor de que la tesis es verdadera o válida. Para esto, el emisor utiliza diversas estrategias discursivas, como la ejemplificación, la analogía, la pregunta retórica, la cita de autor y dates, etc. Conclusión. Aquí se sintetizan las ideas principales del discurso. Se enuncia cuáles son las consecuencias de lo expresado, se proponen una determinación actitud o plan de acción a seguir, y señalan cuáles son los puntos que aún quedan pendientes con respecto al tema. Ya, profe. Listo, muy buen desarrollo. Gracias, Brian. Seguimos, Emanuel. Profe, Emanuel. Vale. Señor, Sigues tú, por favor. bueno, ya, profe. Dentro de la tipología textual, en español encontramos el texto argumentativo, el cual se caracteriza porque tiene como objetivo final convencer al lector de algo a través de una sólida argumentación del carácter. En otras palabras, el texto argumentativo es una herramienta de la que sirve el emisor para demostrar o refutar una tesis aprobado para dos de ellos ejemplos o hechos verídicos que sustenten. Por esta razón es esencial el texto argumentativo sea lógico, coherente y persuasivo con la lección de un profesor. Vamos, ya. Ok, gracias, Emanuel. Eduard. a ver, profe, si es la tarea mía. Investigué. El texto argumentativo es uno de los tipos más abordados en la escuela. Eso porque despierta la capacidad de expresar ideas, opiniones y la posición sobre determinado tema. Este tipo de texto incluye diferentes géneros como disertación, artículos de opinión, carta argumentativa, editorial, entre otros. Ya, profe. Ok, muy bien. Samuel. La estructura del texto argumentativo. El punto de partida o hecho alude a la realidad objetiva común a todo.
a todos que no puede ser puesta en duda. Un hecho debe ser no controvertido, debe poseer el estatuto de un acuerdo universal y no necesitar ser justificado ni comprobado. El tema es aquello acerca de lo que se habla o se discute y generalmente se determina al comienzo del texto. En la argumentación escrita aparece cuando se formula la opinión o tesis del sujeto argumentador. La tesis es la perspectiva o posición personal del autor de la argumentación. Se la llama indistintamente tesis, opinión o hipótesis, aunque suele denominarse opinión o tesis distinguiéndola de la hipótesis de una demostración. La conclusión. En general, todo texto argumentativo escrito es lo conclusivo, es decir, tiene un cierre. La conclusión puede ser a veces un complemento de la tesis u opinión, en otros casos. Puede tener un nivel jerárquico superior a la opinión cuando aparece como resultado acabado de una serie de argumentos. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. Una opinión que no se apoye en argumentos no es una argumentación. ¿Listo, profe? Bien, gracias, Samuel. Ángel, ¿ya puedes activar el micrófono? Ángel. Ángel. Bueno. Entonces, Ángel, lo mismo. Por favor, a las tareitas que me tienes por ahí pendientes, agrégale, por favor, entregarme esta en una foto. No me escribió, no, señor. ¿Listo? Porque entonces esos puntos de nota se pierden. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿alguno más me falta? ¿Alguno más me falta? No, señor. Listo. Entonces, muchachos, vamos a terminar el temita y pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, bueno, nosotros ya habíamos trabajado el tema de lo que es un argumento, de lo que es pues el tema de que la idea es confrontar la perspectiva de otra persona a través de hechos que sean ciertos y que generalmente esos argumentos los vemos en lo que son los comerciales. No sé si se han dado cuenta que pues obviamente cuando pasa un comercial trata como de vender el producto, vender pues cualquier tipo de servicio también y nos muestra como argumentos convincentes para poderlo hacer. Entonces creo que habíamos quedado acá, un argumento, ¿sí? Sí, profe, ahí. Listo. Entonces ya definimos qué es un argumento, por ahí ya lo definieron. Obviamente, en conclusión, un argumento es un planteamiento, una razón para poder cambiar la perspectiva de una persona. Eso se llama persuadir. Pero entonces, la idea del argumento es siempre confrontar ideas que están opuestas. Un ejemplo, como yo, por ejemplo, Alison, el tema de los osos polares que se están muriendo en el polo. Entonces, yo digo que eso es mentira. Entonces, ella me va a decir, no, sí es mentira porque sí es verdad porque pasa esto y esto y esto. Entonces, son argumentos que confrontan siempre ideas opuestas. Son razones que se confrontan siempre en opuestas. Aunque muchas veces también se puede dar en cuestiones que comparten varias personas, pero entonces el punto de vista puede ser diferente. Sigue siendo un argumento y comparte la misma corriente, pero pues el tema del enfoque es diferente. Un ejemplo, entonces mi argumento puede ser de que a raíz del derretimiento de los polos, el oso polar está perdiendo su hábitat natural. El otro argumento que me puede ofrecer Alison, por ejemplo, es que a los osos polares les ha tocado pues comer de la basura para poder sostener
sostener su alimentación. Entonces, son dos argumentos diferentes, dos puntos de vista, pero concuerdan en el tema de lo perjudicial que ha sido para el oso polar el tema de sobrevivir en ese ambiente. Entonces, aseveramos o negamos, por eso dice que aseveramos, o sea que estamos de acuerdo, pero lo vemos de perspectiva diferente, o negamos, que son dos perspectivas diferentes. ¿Listo? Bien. Nuevamente, todos han visto comerciales, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, yo he visto de Colgate. Todos han visto comerciales. Entonces, por ejemplo, el más común, los de Colgate, es que siempre es una situación en donde se da como un argumento para poder usar el producto, o sea, la crema dental. Ahorita creo que el comercial que tienen es de un chico que llama al papá que es dentista a través de una tablet, algo así, y ofrece como el producto de que es algo nuevo. Obviamente el argumento de ellos es que deben cepillarse con ese tipo de marca porque los dientes tienen mayor protección, o sea que tienen una mejor salud al usar este tipo de crema dental. Pasa con las comidas también. Con las comidas se da el tema de que se enfocan mucho al tema económico. O sea que el argumento de ellos es el que si nos compra ustedes ahorran más. Por ejemplo, ahí nos dice 2 por 1. Entonces, ese es un argumento también. En los comerciales de gaseosas es lo mismo también. Hay un argumento que pues es la mejor bebida y que refresca cuando se está cediendo. Y pues obviamente lo enfocan mucho, no sé si se han dado cuenta, como a mostrar el líquido, a mostrar hielo, a mostrar algo que nos dé sed para poder consumir ese producto. Entonces, eso es un argumento también. Y el último es el debate. ¿Alguien sabe qué es el debate? ¿Qué es un debate? Sí, profe, cuando se discute un tema. Sebastián García Cardeña. Bien. Yo no sé qué. Señor. Que yo no sé qué es un debate. Bueno, Alison. Es cuando se discute un tema. Bien. Entonces, un debate es donde tenemos dos perspectivas diferentes, o sea, dos argumentos opuestos, en donde cada persona da su punto de vista. Pero entonces es un punto de vista basado en argumentos, no es algo como que no, yo pienso, yo creo que es, no, yo en realidad se habla de un yo que es fundamentado, según los datos, según los estándares, según las estadísticas, se puede decir que tal y tal cosa. Entonces, un argumento se va a usar también para confrontar la idea de otra persona. ¿Listo? O un ejemplo, entonces, entonces está Diego y estoy yo. Entonces Diego me dice, no, es que a mí no me gusta la educación presencial, me gusta más la virtual. Entonces yo empiezo a decir, pero ¿qué razones tienes? Él dice, son estas razones, y ahí es cuando yo le empiezo a decir, no, pero si tú lo ves desde la presencial, hay tal y tal cosa de beneficio. Y él me va a decir lo contrario, no, va a pasar esto y esto es. Entonces, eso es un debate, hablar sobre un tema en específico, pero confrontando ideas. Muchas veces o generalmente no se Las está, ideas malas y las no, ideas buenas. no voy a decir que sea malo o bueno, cada uno da su perspectiva. Ya al decirlo, pues si uno está de acuerdo o no, pues ahí uno ya decide si es malo o bueno el argumento, pero ya depende de cada uno de nosotros. Un ejemplo más puntual, los debates políticos, cuando los candidatos a presidente, alcalde están en campaña, si se dan cuenta, arman debates en donde lo proyectan en televisión y ahí es donde las personas pueden escuchar las propuestas que tienen. El debate es eso, porque empiezan a confrontar esas propuestas. Un ejemplo, entonces uno quiere hacer el metro elevado, otro quiere hacerlo subterráneo, entonces empiezan a debatir por qué debe ser elevado, por qué debe ser subterráneo, y pues ahí son ideas opuestas. Entonces un argumento está prácticamente en todo lado, está prácticamente en cualquier lado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Listo. No. Bien, entonces definámoslo. Ayúdame, por favor, Diego. El texto argumentativo. Sí, señor. El texto argumentativo tiene como propósito presentar una idea y expresar los razonamientos necesarios y verdaderos de manera lógica y ordenada, con el fin de persuadir
un del sector. Listo, profe. Listo, bien. Entonces, esto sí deberían tenerlo muy en cuenta, pregunta de evaluación. Entonces, un texto argumentativo va a ser aquel en donde nos presenta una idea, unas razones, obviamente que son verdaderos, de manera lógica y ordenada. Lógica y ordenada quiere decir que no está fuera de lo común. Entonces, como yo les decía, en un debate en donde se diga que la gravedad no existe en el espacio y otros digan que sí existen, y las razones que se den es porque pues, porque es así y punto. Eso no sería un argumento, porque la verdad no hay una lógica ahí, ni hay algo verdadero. Ya si una persona llega, no, es que según medimos la gravedad de la Tierra comparada con la del espacio, y pues obviamente nos da diferente, medimos también cómo reaccionan los cuerpos en la Tierra y en el espacio, y ahí empieza a dar argumentos. Eso es una manera lógica y ordenada. O sea que no se dan pretensiones fuera de lo común. ¿Listo? Como por ejemplo cuando se cierra una puerta así de repente, y generalmente la gente dice, ay, fue porque un fantasma la cerró. No, eso no sería un argumento verdadero, ni ordenado, ni lógico, porque la otra persona muy posiblemente no crea en fantasmas. Entonces va a decir, no, pero eso es imposible. Entonces la otra persona va a decir, no, por fenómenos del viento que chocan contra la puerta hacen que ésta se golpee contra el marco y así se cierre. Entonces eso ya es un hecho lógico y ordenado. ¿Listo? ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, señor, profe. Listo, perfecto. Bueno, esta es la tareita que ustedes tenían. Entonces, como bien dijeron, hay partes muy similares a lo que es un texto expositivo. Por ejemplo, el nombre, el título, que no es tampoco muy elaborado, es solamente como un enfoque directo que tiene contra el texto. La introducción, que es lo mismo, presentación del tema. El desarrollo, que es a donde empiezan a dar los argumentos del por qué se debate esa idea, y la conclusión. Esto sí ya es más personal, ya es algo más reflexivo, algo más interior, algo más propio de la persona, y ya depende de cada uno de ustedes cómo concluyan ahí. Samuel por ahí lo había mencionado también, algunos ya me habían dicho también puntualmente los datos, entonces eso era básicamente. Vamos a leer el texto a ver si tiene pues concordancia con la estructura. Ayúdame por favor, Brian. Inicia con el título y así. ¿Listo? Respecto a la vida. La selva amazónica, pulmón del mando en indispensable en el clima de la Tierra, ve en actualidad su fauna y su vida silvestre más amenazada que antes, pues puede a las leyes existentes que buscan protegerlas la minería ilegal y la tal indiscriminada se sigue dando clandestinamente, y algunas malas prácticas políticas tienen su efecto negativo sobre la protección de este medio, como lo demuestra el informe de la ONU de abril 20 de 2016. De esto se deduce que los gobiernos de la era de influencia de la Amazonía de la Amazonía deben enfocar sus esfuerzos en protegerla. Listo. Entonces, nos da argumentos sobre el valor que tiene la selva amazónica, muchachos. Sí, profe, porque Sí, hay profe. que cuidarla. Porque ahí se Claro, trata de la selva amazónica y salvar las plantas. claro. Entonces, nos da argumentos de por qué debe ser protegida y por qué es tan importante. O sea, nos dice que es fuente vital de la fauna y flora del mundo. También pues tiene pues una gran extensión.
Bueno, eso ya son datos aparte, pero entonces algo importante acá y es que nos da datos precisos, o sea, nos da pruebas. Por ejemplo, nos dice, pues pese a las leyes que existen que buscan proteger la minería ilegal y la tala indiscriminada, se sigue dando clandestinamente y algunas malas prácticas políticas tienen su efecto negativo sobre la protección de este medio, como lo demuestra el informe de la ONU de abril 20 de 2016. Entonces, si se dan cuenta, está basado en un documento formal, como respaldado por una organización importante, que en este caso es la ONU, y pues obviamente le da más soporte al argumento de que debe ser cuidada y que está siendo afectada por la actividad humana. Entonces, de eso se trata, que al leer este tipo de textos cambie la perspectiva. Por ejemplo, una persona que no crea que eso es posible, que no crea que es real, que le está pasando eso a la selva amazónica, lee esto y ustedes creen que cambiaría su perspectiva o seguiría igual. Para mí, cambiará mi perspectiva. ¿Ustedes qué creen? ¿Que seguiría igual o cambiaría su perspectiva de la selva amazónica? Cambiaría la perspectiva. Claro, cambiaría como la forma en que ve la selva, porque ya aquí le dan pruebas de que es un hecho de que la selva la están dañando, la están contaminando y la están destruyendo. Entonces, de eso se trata un texto argumentativo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bien, Sí, señor. listo. Bueno, vamos a ver rápidamente las clases de argumentos. Son solo 5, entonces vamos a verlos rápidamente. Entonces, por favor, Alison, ayúdame con el de causa y efecto. De causa y efecto. Consiste en presentar la causa o el efecto de algo como argumento. Listo. Entonces, aquí nos da ejemplos. Si no distribuyes bien tu tiempo, es una causa, ocurrirá que no te alcance para nada. Efecto. Entonces, es un argumento en donde nos dice, si haces esto, pasa esto. Si no haces esto, pasa esto. Esos generalmente son los que más usan para el tema de la crianza. Entonces, si usted no hace el oficio, no le doy para las 11. Si usted no hace lo que yo le digo, entonces le voy a castigar. Entonces, ese es el argumento que más se usa, ¿no? En la crianza de los niños. Bien, continúa, por favor, Alison. De ejemplo. Usa varios ejemplos para apoyar y reafirmar una idea. Bien, entonces, por ejemplo, ahí dice, hoy en día vemos más mujeres que estudian o ejecutan profesiones que antes eran masculinas. Podemos hoy ver mujeres ejerciendo como pilotos, taxistas, presidentes, soldados, entre otros. Entonces, aquí lo que nos da son como esas situaciones, como esas expresiones que ejemplifican una afirmación. Por ejemplo, aquí nos dice, al principio nos dice que hoy en día hay más mujeres que estudian y ejecutan profesiones que antes eran más masculinas. Entonces nos dicen qué situaciones. Podemos ver hoy mujeres ejerciendo como pilotos, taxistas, presidentes, soldados, entre otros. Entonces nos da como esas situaciones en las que se aplica la idea. Entonces eso es más como el tema de ejemplificar una idea para que tenga más fundamento. Cuando yo les explico algún tema y la comparo con algo cercano a lo que ustedes conocen, entonces eso también es un argumento de ejemplo, porque yo doy la teoría y lo ejemplifico con alguna situación que ustedes son como las más cercanas. ¿Listo? Continúa, Alison. De autoridad. Tiene como fin apoyarse en un concepto o ideas de expertos para apoyar el concepto. Bien, estos son los textos más científicos, enfocados al tema más científico. Entonces nos dicen, los fumadores creen que este nuevo cigarrillo hace menos daño, pero como revela el estudio de la revista Ciencia al Día, los niveles de dióxido de carbono en los actuales son los mismos que los tradicionales. Entonces, aquí ya es donde se basa en datos puntuales de entidades precisas, ya sea revistas, sea periódicos, sea científicos, sea también organizaciones. Entonces, aquí ya es algo más enfocado al tema científico.
como por ejemplo el que veíamos anteriormente que hablaba sobre la selva amazónica. Ahí ya es un tema más científico, por eso se habla de autoridad, porque una institución que es avalada, o sea, que es constituida, que es legal, que es reconocida, da el apoyo a ese argumento. ¿Listo? Por ejemplo, una institución acá, como decirlo, alguna universidad, de pronto la alcaldía, de pronto puede ser la policía, los hospitales, bueno, etcétera, etcétera. Son instituciones que son reconocidas y que pues al ponerlas en un argumento le dan más credibilidad a lo que estamos diciendo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Todo bien. Listo. Bien, entonces aquí vamos. Los últimos dos que tenemos. Jordan, por favor, ayúdame. De contraste. El de contraste, por favor. Jordan. Profe, yo. Jordan ¿Me se fue. escucha, profe? ¿Me escucha? Sí. Me está diciendo algo, profe, es que se me había ido la onda. Sí, de contraste. Leer, por favor. Ah, ya, ya. Esto, comparar dos situaciones, épocas, objetos, datos para mostrar, defender o refutar alguna idea. Bueno, estos son los que se hacen en temas de debates, ¿no? Para chocar dos ideas. Entonces, ¿qué nos dicen? Hace 15 años los niños y niñas tenían formas más creativas y sociables de divertirse. En la actualidad, o sea, es otra idea, se entretienen aislados y conectados a un dispositivo. Entonces, son dos perspectivas diferentes y son dos postulaciones en donde vemos como que hay una diferencia, hay un alejamiento. Entonces, hace 15 años los niños pues jugaban más con el tema de los amigos de la cuadra, etcétera, etcétera. Pero en la actualidad pues ya son un poco más reservados en sus hogares y pues obviamente su único entretenimiento es con el tema del dispositivo, sea celular, tal, lo que sea. Entonces, estos son malos de debate. Aquí vemos que se contrastan dos ideas diferentes. ¿Listo? De experiencia, Jordan. Jordan, de experiencia. De experiencia. Menos usado consiste en dar validez a una posición a partir de la propia experiencia. Profe, ya se va a acabar la clase. Del Listo. Entonces, muchachos, se vuelven a conectar, por favor. Pero entonces, antes de que se acabe, les voy a decir acá esto. De experiencia, entonces, ese es el que más usamos cuando una persona nos da como una opinión, nos pregunta sobre la opinión, ya sea de un producto, un lugar, una situación. Y aquí es cuando ustedes dicen, le preguntan, bueno, ¿qué tal es el cine? Es el cine de Usme. Entonces ustedes dicen, bueno, yo la vez pasada fui, pero no me gustó por lo que es muy pequeño, pues, muy corto las salas y la verdad no se ve muy bien la película. Eso es un argumento de experiencia, porque le estás dando una perspectiva personal a una persona. ¿Listo? Bien, entonces muchachos, por favor lo hacen a conectar.